En el siguiente video hablaremos sobre los elementos que conforman la teoría de Jennett sobre el relato. La palabra relato puede designar diferentes cosas. Jennett nos habla de 3 significados: al relato, también llamado discurso narrativo, al relato como historia o diégesis, y al relato como narración o enunciación. Cuando hablamos de relato como discurso narrativo, nos referimos a los enunciados narrativos que relatan un acontecimiento o serie de acontecimientos. Esto puede ser de forma oral o escrita. Con diégesis nos referimos a la sucesión de acontecimientos que el relato narra. Y enunciación hace referencia al acto de narrar tomado en sí mismo. Para entender mejor estos puntos, Jennett hace una relación entre el verbo y el relato, ya que el relato es la amplificación literaria de un verbo de acuerdo a la teoría de este autor. Siguiendo esta analogía, el modelo de Jennett establece que el relato, al igual que el verbo, tiene tiempo, modo y voz. Con tiempo se refiere a la relación que existe entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Es decir, el tiempo del relato es el orden que el autor escoge. En cambio, el tiempo de la historia ya es un orden establecido, tal cual sucedieron las cosas. De acuerdo a esto, puede haber 2 tiempos de relatos: tiempo isincrónico y tiempo anacrónico. Cuando hablamos de anacronía, hablamos de un desfase temporal, que puede ser una analepsis o flashback, que significa regresar al pasado, o que puede ser una prolepsis, que avanza hacia el futuro. Las analepsis se clasifican en 3: externas, es decir, que empiezan en un momento anterior al inicio del relato. Por ejemplo, cuando narramos una leyenda que pasó hace mucho tiempo antes de que empezara la historia y que no tiene nada que ver con la acción que va a narrar la historia. Después tenemos las analepsis internas. Estas empiezan en un momento posterior al inicio del relato y se clasifican en 2: heterodiegéticas y homodiegéticas. Las heterodiegéticas narran una historia diferente a la historia que narra el relato primero. Y las homodiegéticas introducen a una historia relacionada con la historia que ya estaba relatando el primer relato. En este tipo de analepsis también hay 2 funciones: las remisiones y las retrospecciones. Por último, tenemos las analepsis mixtas. Estas son anteriores al inicio del relato primero, pero su alcance las hace durar hasta un momento posterior al comienzo del mismo. Ejemplo, cuando en una narración encontramos un personaje que explica una historia que sucedió antes de encontrarse con el personaje que está interactuando en este momento, pero su narración dura hasta el encuentro con el nuevo personaje. Ahora hablaremos de la prolepsis. Las prolepsis hacen referencia a un desfase temporal hacia el futuro y se clasifican en 2: externas e internas. Y ambas se clasifican en completas y parciales. Las prolepsis externas completas son aquellas que se prolongan en el tiempo desde la historia o diégesis hasta llegar al desenlace final. Las prolepsis externas parciales son aquellas que no se prolongan hasta el desenlace, sino que regresan hasta el presente de la historia o presente diegético. Las prolepsis internas completas son aquellas que se prolongan en el tiempo de la historia hasta el propio momento de la instancia narrativa. Y las prolepsis internas parciales son aquellas que no se prolongan hasta alcanzar el presente de la instancia narrativa, sino que regresan hasta el presente de la historia. A continuación explicaremos a qué nos referimos cuando hablamos de modo. Modo es el nombre genérico que damos a las diferentes formas del verbo empleadas para afirmar con mayor o menor intensidad la cosa de la que se habla, así como para expresar los diferentes puntos de vista desde los que se considera.
Existen dos modos narrativos básicos: la distancia y la perspectiva. En el modo narrativo de la distancia, podemos encontrar tres tipos de discurso. El discurso imitado, que es en el que el narrador se esfuerza por hacernos sentir que no es él quien habla, sino es aquello de lo que está hablando. Luego tenemos el discurso narrativizado. Este habla en su nombre sin intentar hacernos creer que la historia se muestra sola. Y por último tenemos el discurso transpuesto. Este ocupa un lugar intermedio entre el discurso imitado y el discurso contado. Cabe aclarar que el discurso imitado puro como tal es muy difícil de encontrar y de lograr. Con respecto al modo perspectiva, encontramos tres tipos de relato. El relato no focalizado es en el que el narrador sabe más que los personajes que forman parte de la historia. Después tenemos el relato con punto de vista. En este, el narrador sabe exactamente lo mismo que los personajes que forman parte de la historia. Y por último tenemos el relato objetivo. En este, el narrador sabe menos que los personajes que forman parte de la historia que está narrando. Para finalizar, hablaremos de la voz. La voz estudia las características de la narración. Para esto existen tres preguntas clave. ¿Quién la enuncia? ¿Desde dónde la enuncia? ¿Y cuándo la enuncia? Cuando la enuncia, nos referimos al tiempo de la enunciación, es decir, al momento desde el cual se narra la historia. En este podemos distinguir cuatro posiciones básicas. La posición de ulterioridad. Esta posición es la más utilizada. En esta, la distancia temporal interpuesta no suele ser específica. Utiliza el pretérito como una especie de pasado sin edad. Luego tenemos la posición de anterioridad. Esta es propia de relatos proféticos y de algunos relatos de ciencia ficción. Continuamos con la posición de simultaneidad. Esta trata de eliminar toda interferencia o juego temporal. Por último, tenemos la posición de intercalación. Esta mezcla los otros tres tipos de enunciación. La siguiente pregunta que nos planteamos para estudiar la voz es ¿desde dónde la enuncia? Es decir, ¿cuál es el nivel narrativo? Refiriéndonos a las relaciones que el narrador mantiene con la historia que cuenta. Y podemos distinguir tres tipos de relaciones básicas. Las extradiegéticas, en las que el narrador es alguien externo a la historia que narra. Las diegéticas, en las que el narrador es interno a la historia que narra. Y las metadiegéticas. En estas el narrador es un personaje que, estando dentro de una historia marco, cuenta a su vez otra historia. Por último hablaremos de la persona, es decir, ¿quién enuncia? ¿Cuál es la relación del narrador con la historia que cuenta? Podemos distinguir dos tipos de narrador en función de la actitud narrativa escogida. Tenemos al narrador heterodiegético y al narrador homodiegético. El narrador heterodiegético es aquel que se halla ausente en la historia que cuenta, y el narrador homodiegético es aquel que está presente como personaje en la historia que cuenta. Con esto terminamos de describir los elementos que conforman el modelo de Jennett. Yo soy Rosalba Jiménez Jiménez, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, y este video es realizado para la materia de Periodismo y Lenguaje Narrativo.